¿Qué tal mis queridos amigos cultos y racionales? En el video de hoy vamos a hablar ahora sobre las últimas pandemias ocurridas en el mundo. A las últimas me refiero a las ocurridas, por así decirlo, en el siglo anterior. El día de hoy vamos a estudiar 4 pandemias. Esto es Alma Logic. Empezamos con la número 1, la influenza A. H1N1 ocurrida en el 2009. La última vez que la OMS utilizó la categorización de pandemia fue con el brote de la gripe H1N1, también llamada en un principio como gripe porcina, en el 2009. Era la primera vez en 4 décadas que un nuevo virus de la gripe emergía y desataba una enfermedad a gran escala alrededor del mundo. Al menos una de cada 5 personas en el mundo resultó infectada con el H1N1 durante el primer año de la pandemia del 2009 hasta el 2010, si bien la tasa de mortalidad fue solo del 0,02%. En ese caso, los niños fueron de los grupos más afectados, a diferencia de las personas mayores de 65 años menos vulnerables. Vamos a describir algunos datos de esta enfermedad. Patógeno: virus H1N1 09 pandémico. Enfermedad causada: influenza. Inicio del contagio: enero del 2009. Lugar de inicio: en San Diego, California, Estados Unidos. La declaración de pandemia fue el 11 de junio del 2009. Fin de contagio fue el 10 de agosto de 2010. Número de casos confirmados fue de 622.482. Esto confirmado al 27 de noviembre del 2009. Y 1.600.000 estimado al 6 de agosto del 2010. Casos sospechosos fueron de 700 millones a 1.400 millones. Número de fallecidos fue de 18.449 confirmado al 6 de agosto del 2010. Y 150.000 a 575.000, un número estimado. Número 2. Vamos con el VIH-Sida del año 1980. Los primeros casos del virus de la inmunodeficiencia humana que provoca la enfermedad del SIDA en las etapas más avanzadas de la infección se identificaron a principios de la década de los 80 en Estados Unidos. Y actualmente sigue siendo uno de los mayores desafíos de salud pública del mundo, en especial en países de ingresos medios y bajos. Esto según la OMS. Características de esta enfermedad: patógeno: virus de la inmunodeficiencia humana. Enfermedad causada: SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Inicio de contagio: 1981. El lugar de inicio fue en los Estados Unidos. Pico máximo de infecciones fue en el año de 1996. Número total de fallecidos, en este caso hasta el 2018, es de 32 millones de personas. Número 3. La gripe asiática y de Hong Kong, de 1957 hasta 1958. En 1957 hasta el 1958 y en 1968 se produjeron dos grandes pandemias consideradas leves por la OMS. La gripe asiática causada por un virus de la influenza AH2N2 y la gripe de Hong Kong del virus H3N2. Se cree que se originó en base a una mezcla de cepas de los virus de la gripe aviar y de la gripe humana. Características de este virus: patógeno: influenza virus A subtipo H2N2. Tipo de patógeno: es un virus. Enfermedad causada: gripe asiática. Inicio de contagio fue en el año 1957. Lugar de inicio: China. Fin de contagio fue en el año 1958. Número de fallecidos: de 1,1 millones de personas hasta 4 millones según la OMS. Número 4. La influenza de 1918, conocida también como la gripe española.
De las 3 pandemias por virus de la influenza ocurridas en el siglo XX, sin duda alguna la más grave fue de la gripe de 1918, que causó la muerte de entre 20 y 50 millones de personas, más que el número total de muertes civiles y militares durante la Primera Guerra Mundial. Considera una de las pandemias más devastadoras de la historia, pues se calcula que acabó afectando alrededor de 500 millones de personas o 1/3 de la población mundial. La denominación de gripe española no se debe a que se dieran los primeros casos en España, sino que este país fue el primero que informó a la población de su existencia. Características de esta enfermedad. Patógeno: influenza virus A subtipo H1N1. Enfermedad causada: gripe española. Lugar de contagio, fue de 1918. Lugar de inicio fue en Kansas, Estados Unidos. Fin de contagio fue en el año 1921. Casos confirmados fue de 500 millones de personas y fallecidos fue de 40 a 50 millones de personas estimadas. Bueno, mis queridos compañeros, estas fueron las 4 últimas pandemias, antes obviamente del nuevo coronavirus que está afectando actualmente a toda la humanidad y se ha convertido, ¿no?, además en una pandemia. En el siguiente video ya voy a hablar de las 10 principales pandemias que afectaron a lo largo de toda la historia de la humanidad. De estas 4 últimas, cabe mencionar que fue la gripe española la más grave que afectó a toda la especie humana. Esta misma enfermedad, obviamente, va a estar dentro de las 10 pandemias más grandes ocurridas a lo largo de toda la historia. Ojalá les haya sido de su interés. No se olviden de darle me gusta, de comentar, de suscribirse y de compartir el video. Hasta la próxima. Gracias. Esto fue Alma Logic.